No queremos ser como ese siervo que, conociendo la voluntad de Dios, no se preparó. Yo necesito ver, ok, Señor, quieres que hagamos esto, pero necesitamos prepararnos, necesitamos ver qué vamos a hacer, qué necesitamos, y toda la provisión de Dios está a nuestro favor para lograrlo. Y tenemos a veces que orar. ¿Y por qué Dios quiere que oremos? Pues para que nos entreguemos más. ¿Qué no le costaba a Dios decir, mira, haz esto y aquí está todo? Sí, pero Él quiere una colaboración. Él quiere que juntos, sumando todo su poder y sumando mi voluntad chiquita, juntos pensamos. Entonces yo tengo que hacerme responsable de no haber nada más estar viendo, pues a ver qué dice. No, yo hacerme responsable de buscar de Dios. Yo tengo que hacerme responsable de decirle, Señor, revélanos tu voluntad. Yo tengo que hacerme responsable con mis hermanos. Yo, como les digo, yo soy el pastor, sí, pero ustedes son mis hermanos. Y juntos tenemos que buscar la voluntad de Dios. Juntos tenemos que buscar el discernimiento de Dios. ¿Qué quiere Dios? ¿Cómo lo quiere Dios? ¿Para cuándo lo quiere Dios? Y que nos dé la fuerza y la voluntad para hacerlo, para ser buenos, fieles servidores. Aquí no es de que cada quien tenga un proyecto personal. Aquí no es para que cada quien quiera hacer lo que de su soberana manera y a que le dio su buen entender, porque no es con espada ni con ejército, es con el Espíritu Santo de Dios. Y todos nos tenemos que sujetar al Espíritu Santo de Dios y tenemos que decirle, Señor, ayúdanos. Por eso lo primero que me decía unos hermanos que vinieron, hermano, de parte de Dios, Dios nos está mandando aquí para sujetarnos al ministerio que Dios está dando aquí. ¿Qué hacemos? ¿A orar? ¿Quieren ayudarme? Sí, yo no les puse a decir, ayúdenme en esto, ayúdenme en esto. No, vamos a orar. ¿Por qué? Porque el pastor necesita que juntos oremos para buscar la dirección de Dios, porque no es cosa mía. Esta obra no es mía, esta obra no me pertenece a mí. Yo tengo una particular función, pero ustedes también tienen otras particulares funciones. Pero lo que tenemos que hacer es hacernos responsables y orar juntos a Dios y revélanos, ilumínanos, para no hacer nada en la carne, todo en el Espíritu, y que lo que sea necesario Dios lo provea. Entonces nosotros tenemos que cambiar nuestra mentalidad, quitar todo ese egocentrismo de que queremos que las cosas se hagan a nuestra soberana y reverenda manera. Así había un líder de un ejército. Había un líder que se llamaba Naamán, no sé si se acuerdan de ustedes, que era un capitán de un ejército del encargado de los sirios. ¿Sí se acuerdan de ese? Está en Segunda de Reyes, si la quieren buscar. Y con eso terminamos. La vamos a seguir la próxima semana, pero por eso terminamos hoy. Segunda de Reyes, capítulo 5. Segunda de Reyes. Capítulo 5. Verso 1. ¿Sí? Es una historia muy bonita esa. Y nos enseña mucho del mover de Dios. ¿Sí lo tienen ahí? Segunda de Reyes, capítulo 5, mi hermano Pedro, verso 1. No, hombre Pedro, te estás aventando. Dice la palabra de Dios así. Bueno, la leemos ahí. Dice que Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este era hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Y ésta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le dice: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decía así: cuando llegue a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra.
Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios para que mate y dé vida? Para que envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Se lo tomó como algo personal el rey, ¿verdad? Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Entonces Naamán dice que vino con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Eso era lo que pensaba Naamán que iba a suceder. Abana y Farfar, dice así: ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate? ¿Y? No, pero yo veo otra palabra ahí, en medio de lávate y serás limpio. Dice, aquí en mi Biblia dice: lávate, obedece y serás limpio. Y yo tengo esa cita aquí en mi Biblia, esta que predica sola. No sé cuál es, pero aquí dice: lávate, obedece y serás limpio. A veces queremos hacer las cosas a nuestra manera. A veces estamos: no, es que así lo hacen, no, así no, así no es. Y nos cerramos como que Dios no fuera lo suficientemente creativo para hacer las cosas siempre de manera diferente. Y lo único que quiere de nosotros es obediencia. Obediencia. Es lo único que pide. El soldado que nunca se equivoca es aquel que obedece. Pero a veces cuando uno les convoca: hermanos, quiero que hagamos esto, vamos a juntarnos para... Viene la mitad. Viene la mitad de los siervos. Viene la mitad de los obreros, porque cada quien trae sus proyectos personales. Y mis proyectos personales, espérenme, son más importantes que la voluntad de Dios. Y esta iglesia tenemos que estar juntos todos en todo, como uno solo, y buscar de Dios toda cosa que vaya pasando, hermanos. Vamos a buscar dirección de Dios, vamos a pedir dirección, entenderla, prepararnos y hacerla. Y el respaldo de Dios viene sobre nosotros, porque Dios respalda, entiéndanlo, hermanos. Dios respalda para que se haga su voluntad, no para premiar. El respaldo que Dios da es para que se haga su voluntad. Eso es lo que no entendemos los cristianos. Queremos al Espíritu Santo de Dios para sentirnos llenos de Dios. Dios te da el Espíritu Santo para que seas su testigo, para que haga su voluntad. No para que te llenes, sino para que te manifieste su voluntad en ti, para que seas obediente, dócil. Y cuando tú obras en el nombre del Señor por obediencia, no porque se te ocurrió, sino porque Dios así lo quiere, viene el respaldo de Dios. Por eso la palabra de Dios el día de hoy es muy clara, hermanos. ¿Qué es la fe? La fe no es creer, hermano, porque los demonios creen y tiemblan. Es obedecer. Es obedecer la voluntad de Dios para tu vida. Y si somos obedientes, vamos a prosperar. Cada uno de nosotros tiene que examinarse a sí mismo: Señor, en mi familia, ¿verdaderamente yo estoy haciendo las cosas como me dan mi soberana y regalada gana? ¿O me estoy sometiendo a ti y estoy haciendo como tú quieres, Señor? Como tú quieres que yo lo haga con mi esposo o con mis hijos. Yo tengo que someterme. No a lo que yo quiero conveniente, sino a lo que Dios quiere que hagamos.
Y si nos sometemos unos a otros y juntos nos sometemos a Dios y entendemos la voz de Dios y nos preparamos y hacemos lo que Dios quiere con la ayuda de Dios, esta trinchera, en toda esa lucha que hay entre el bien y el mal, entre Dios y las huestes de maldad, da un buen testimonio para con Dios y hacemos lo que Dios quiere y esta trinchera cumple con Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso todo parte de orar. Yo les he dicho, hermanos, necesito que se vengan a orar. Le doy gracias a Dios porque el sábado siempre somos 5 y éramos como 12. Pero vénganse a orar. Y si dicen, es que no puedo a las 8, más que como un hermano que me dijo, pues es que yo puedo a las 8, me vengo a las 8. Nunca llegó. Es que es esa necedad, ese peso de rebeldía soberana que hay en nuestro interior, que no queremos morir a nosotros mismos. ¿Por qué quitamos las oraciones en la noche? Pues por la violencia que había. Una vez salimos de aquí, a los pobres hermanos todos muy apenas llegaron a sus casas. Lo pusimos en el día precisamente por eso. Pero si usted me dijera, hermano, es que yo quiero en la tarde, ándale, nos damos esa oportunidad. Pero tiene que haber esa disposición, hermano. Entonces, si yo le digo a toda la iglesia, los estoy esperando temprano, ahora los que puedan, y si no pueden, vengas el sábado. Vengas el sábado temprano, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios dirección para todo. Vamos a pedirle al Señor que nos haga entender su voluntad. Y la próxima semana vamos a ver todos aquellos estorbos que nos permiten y nos impiden entender la voluntad de Dios. Y si usted el día de hoy, Dios ya sabe lo que usted tiene que hacer, esta semana decídase obedecer a Dios aunque le cueste. Si usted quiere avanzar más en su vida espiritual y Dios le está pidiendo que haga algo, hágalo en el nombre de Jesús. Dígale, Señor, lléname de tu Santo Espíritu, pero para obedecerte. Vea si no le llega el Espíritu Santo de una manera maravillosa y sobrenatural. Vea si no se manifiesta. Si usted le diga, amado Espíritu Santo de Dios, quiero que me llenes y que me unjas, para sentirme en las nubes. No, para hacer tu voluntad. Créalo, hermano, créalo que el Señor va a empujarlo, lo va a ayudar, porque es con el Espíritu Santo de Dios como vamos avanzando. No es con espada ni es con ejército. La disposición que Dios tiene. Y termino con esto. Dios quiere que hagamos eso. Siempre va a haber alguien que va a saber hacer la voluntad de Dios y no la va a hacer como Dios quiere, y tiene un castigo de Dios. Siempre va a haber alguien que no va a buscar la voluntad de Dios, porque vemos muchos cristianos que no, hombre, es con ideas. A ver, ¿qué Dios se les ocurre? ¿Qué hay una necesidad? Vamos a tener ideas, lluvia de ideas, y lo hacen en sus fuerzas. Y hay muchos que toman en cuenta a Dios hasta que ya están metidos en el problema, y muchos caminan por impulso, por adelantado, ¿ok? Pero aún esos que no buscan la voluntad de Dios, si no hacen la voluntad de Dios, también van a ser castigados. Pero Dios tiene un peso mayor de llamada de atención sobre los que sabiendo la voluntad de Dios y no la hacen. Muchos cristianos no saben que tienen que pedirle dirección a Dios. Muchos cristianos actúan con sus propias fuerzas. Está lleno de cristianos así. Pero Dios quiere que todos tengamos el entendimiento de que lo que tenemos que hacer es buscar de Dios la dirección. Para todo, hermanos. Para su vida personal, para cómo manejar su familia, para la vida congregacional, para el ministerio si usted ya lo tiene. Es cosa de que nada más lo que Dios nos está pidiendo que hagamos, le pidamos la fuerza a Dios para hacerlo y seamos valientes y lo vamos a lograr. La próxima semana vamos a terminar este tema que es tan importante, porque hay muchos ejemplos, pero una de las cosas que los dejo yo de tarea es esta. Y esa viene en el libro de Job 4:6.